Científicos descubren los secretos más extraños de los antiguos egipcios. Te sorprenderán las costumbres asombrosas que practicaba esta milenaria civilización. Prepárate para conocer tradiciones que van más allá de las pirámides y faraones, revelando detalles impactantes e intrigantes de la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Imagina una sociedad donde el matrimonio era un simple contrato, donde esclavos cubiertos de miel servían como repelentes de moscas y donde los métodos anticonceptivos involucraban estiércol de cocodrilo. Descubre en este video las prácticas más inusuales y bizarras de los antiguos egipcios y desentraña los secretos detrás de estas tradiciones. No te pierdas ni un segundo, porque cada costumbre revelada desafiará todo lo que crees saber sobre esta increíble civilización. No olvides dar like, compartir y suscribirte para más revelaciones sorprendentes. Vamos a explorar juntos los misterios del antiguo Egipto. Costumbres del antiguo Egipto. 1. Necrofilia entre embalsamadores. Casos de necrofilia entre embalsamadores inescrupulosos llevaron a la práctica de dejar que los cuerpos de las mujeres se descompusieran durante algunos días antes de la momificación, una medida para evitar tales abusos y reflejar una preocupación por la dignidad después de la muerte. 2. Control de moscas. Las moscas eran una gran plaga en el antiguo Egipto. Para proteger a la nobleza y a los faraones de estos insectos, se cubría a los esclavos con miel, atrayendo las moscas lejos de los miembros de la realeza y la nobleza, mostrando la ingeniosidad y la crueldad de las soluciones egipcias para los problemas cotidianos. 3. Extracción del cerebro. Durante la momificación, el cerebro era extraído por la nariz con una pinza a través del tabique nasal, un procedimiento médico complejo que refleja el avanzado conocimiento anatómico de los egipcios. 4. Almohadas de piedra. Las almohadas egipcias estaban hechas de piedra, utilizadas para mantener la cabeza elevada y permitir la circulación de aire, previniendo enfermedades y molestias en el clima cálido. 5. Adoración a los gatos. Los gatos eran sagrados y en duelo por la muerte de un gato, los egipcios se arrancaban las cejas. Esto destaca la profunda reverencia y simbolismo asociado a los gatos en la cultura egipcia. 6. Heródoto y los constructores de pirámides. Heródoto popularizó la idea de que los esclavos construyeron las pirámides, pero las evidencias muestran que eran trabajadores cualificados y asalariados, recibiendo pago y reconocimiento por su trabajo. 7. Humor de los trabajadores de las pirámides. Grafitis dejados por los trabajadores de las pirámides muestran que, a pesar de las duras condiciones, mantenían un sentido del humor, con equipos de trabajo autodenominándose la pandilla de los borrachos, humanizando a las personas detrás de estas grandiosas obras. 8. Uso de laxantes. Los laxantes se tomaban regularmente, creyendo que limpiaban el cuerpo de impurezas. Esto refleja un enfoque rudimentario a la medicina preventiva. 9. Prácticas higiénicas peculiares. Mientras que los alimentos se amasaban con los pies para evitar la contaminación manual, el barro y el estiércol se manipulaban con las manos, mostrando una dualidad interesante en las prácticas higiénicas y funcionales. 10. Métodos anticonceptivos. Métodos como el uso de hojas y estiércol de cocodrilo como barrera eran comunes, aunque poco higiénicos y probablemente ineficaces. Aplicar jugo de cebolla en el prepucio también era una práctica usada, revelando una comprensión rudimentaria de anticoncepción. 11. Infestaciones de piojos. Los piojos eran un problema significativo en el clima cálido y húmedo de Egipto. Los egipcios se rapaban la cabeza para evitar infestaciones. Para eventos formales y ceremonias se usaban pelucas de cabello humano, a menudo adornadas con joyas, representando estatus e higiene. 12. Maquillaje con propiedades curativas. El maquillaje no era solo estético. Los egipcios creían que poseía propiedades curativas. El col, por ejemplo, protegía los ojos contra infecciones y el sol.
Hombres y mujeres usaban maquillaje, reflejando un sentido avanzado de higiene y medicina. 13. Cuidados con las estatuas de los dioses. Las estatuas de los dioses eran tratadas como seres vivos, recibiendo comida, bebida, regalos y ropa. Esto reflejaba la creencia de que los dioses habitaban estas estatuas, exigiendo un cuidado constante y reverente por parte de los sacerdotes. 14. Amuletos protectores. Debido a la alta mortalidad infantil y materna, los egipcios llevaban amuletos de dioses como Bastet para protección. Esto muestra un intento de buscar seguridad en un mundo donde la vida era frágil. 15. Obesidad de los faraones. Banquetes frecuentes y dietas ricas en grasa llevaron a muchos faraones a ser obesos, algo que no se refleja en las representaciones artísticas que idealizaban sus apariencias. 16. Visión cosmológica. Se creía que la Tierra era plana y circular, con Egipto en el centro. Esta visión del mundo reflejaba un entendimiento limitado de la cosmología común en muchas culturas antiguas. 17. Prueba de fertilidad con ajo. Métodos para probar la fertilidad involucraban introducir ajo o cebolla en la vagina y oler el aliento al día siguiente. Este procedimiento buscaba determinar la permeabilidad de los órganos reproductivos. 18. Educación infantil. Los niños no asistían a escuelas formales, sino que eran educados por la familia, aprendiendo a través de la observación y la imitación, preparándose para asumir responsabilidades adultas. 19. Dieta rica en carbohidratos. La alimentación egipcia se basaba en pan y cerveza, hechos de trigo y cebada. También consumían vegetales, frutas y ocasionalmente carne y pescado. La dieta reflejaba la disponibilidad de recursos agrícolas y la necesidad de sustentar una población grande y trabajadora. 20. Médicos inmortalizados. Los médicos egipcios eran altamente respetados y sus contribuciones a la medicina eran muchas veces registradas en arte e inscripciones. Practicaban cirugía, ortopedia e incluso medicina dental, evidenciando un conocimiento médico avanzado para la época. 21. Corazón en la momificación. El corazón era dejado en el cuerpo durante la momificación, pues era considerado la sede del alma y la inteligencia, esencial para la vida después de la muerte. 22. Vestimenta infantil. Los niños andaban desnudos hasta la adolescencia, una adaptación práctica al calor de Egipto. También usaban el cabello en coleta para prevenir piojos, mostrando una comprensión práctica de higiene. 23. Comer en público y defecar en privado. Los egipcios comían en público y usaban áreas internas para defecar, un contraste curioso con las costumbres modernas. Esta práctica tal vez reflejaba la importancia de la privacidad en ciertos actos y la conveniencia en otros. 24. Construcción de casas y tumbas. Las casas eran hechas de materiales perecederos como barro, mientras que las tumbas eran construidas con materiales duraderos, reflejando la importancia dada a la vida después de la muerte. 25. Salario de los trabajadores. Los trabajadores de las pirámides recibían cerveza como parte de su pago diario, una práctica que reflejaba el valor de la cerveza en la dieta y economía egipcia. 26. Matrimonio como contrato civil. En el antiguo Egipto, el matrimonio era visto más como un contrato civil que un evento religioso. Las uniones eran frecuentemente arregladas para fortalecer alianzas y mejorar la supervivencia económica. 27. Intercambios comerciales. El antiguo Egipto no estaba aislado. Cuentas de cristal azul egipcio encontradas en Dinamarca y ámbar nórdico en Egipto muestran una red de comercio sofisticada que conectaba culturas distantes, demostrando la importancia económica y cultural de estas interacciones. 28. Orinar sangre. Se creía que orinar sangre era saludable, especialmente para los hombres, siendo visto como una forma de menstruación masculina. Esto revela una comprensión rudimentaria de la fisiología humana. 29. Uso de pelucas. Los ricos usaban pelucas elaboradas, mientras los pobres dejaban crecer el cabello.
El faraón siempre usaba una diadema, simbolizando poder y divinidad, y nunca mostraba el cabello en público. 30. Pruebas de fertilidad. Métodos para probar la fertilidad involucraban introducir ajo o cebolla en la vagina y oler el aliento al día siguiente. Este procedimiento buscaba determinar la permeabilidad de los órganos reproductivos. Estos puntos muestran la riqueza y la complejidad de la vida en el antiguo Egipto, destacando cómo esta civilización avanzada y sofisticada lidiaba con los desafíos del día a día y la muerte. Las costumbres del antiguo Egipto son fascinantes y ciertamente despiertan aún más interés en esta cultura. Comparte en los comentarios si conoces otras costumbres que olvidamos mencionar. Llegamos al final de este vídeo. No olvides suscribirte al canal.